Mi nombre es Rachel Terrien, soy trompetista, compositora, productora, bandleader, sideman, músico. Soy de Canadá, de Quebec, soy franco-canadiense. Toco la trompeta desde más de 25 años, empecé a tocar trompeta cuando tenía 12 años. Vengo de una familia que no son músicos, fue tremenda casualidad la trompeta. Tuvimos que cambiar de una ciudad a otra cuando tenía 12 años, de la ciudad de Quebec a Montreal. Y cuando llegamos ahí, pues tuve que entrar un poco tarde a la escuela y los dos únicos instrumentos disponibles que quedaban en la clase de música eran la trompeta y el trombón, así que siempre digo como que me escogió la trompeta porque la primera trompeta que yo vi cuando volví a casa le pregunté a mi mamá que lo que era una trompeta. Eso es el nivel de conocimiento musical que tenía. Y teníamos como un diccionario de niño con imágenes y la primera trompeta que vi fue la trompeta en ese diccionario y la cogí porque por lo menos tenía esos 3 pistones, porque el trombón no entendía nada. Conocía, lo único instrumento que conocía era lo que había visto así como común, como piano, batería, guitarra y esas cosas, ¿no? Y escogí la trompeta y nunca me hubiera dado cuenta nunca me hubiera imaginado que iba a ser mi vida por el resto de mi vida, ¿no? Que iba a tener ese instrumento en mi mano cada día por los próximos 25 años por lo menos. Tuve la oportunidad muy joven de empezar a tocar con muchos grupos de la comunidad africana de Montreal. Como en Montreal hay mucha comunidad que vienen de África francófona, ¿no? De países de África francófonos y de Haití, y yo me crié tocando esa música. Yo tuve la oportunidad de tocar con muchos grupos de Haití como Tabou Combo, con Skasha, con muchos grupos venían de Haití a tocar y contrataban a metales de Montreal y pues por suerte me llamaban a mí y yo pues tuve muchísimas lindas experiencias tocando con estos grupos, y que son grupos famosos de Haití que tocan desde muchísimo tiempo. Uno de mis primeros trabajos en Montreal fue con un señor que toca gambri, que se llama Nazir Boucharem, que falleció desafortunadamente, pero era como un mentor, era uno de mis primeros mentores en la música en Montreal, que confió en mí, ¿no? Como yo tenía 17, 18 años y me incluía en su banda, y aunque no tenía tanto conocimiento como de improvisación y todo, como confiaba en mí, me daba la oportunidad de aprender y tocábamos música tradicional de Marruecos que se llama Gnawa. Y es música de trance, ahí donde como que realmente me conecté con el aspecto de trance, que para mí es la música que estoy buscando en jazz, como es el aspecto que estoy buscando en jazz. Ese espacio es como por un concierto de 2 horas, podíamos tocar 4 o 5 temas. Como los temas eran de 1 o 2 acordes y duraban 20 minutos, y no era una cuestión era más una cuestión de crear un vibe. Y yo hago eso con la mano porque al final la trance es como algo que rodea, ¿no? Cuando uno escucha un concierto y que para de escuchar los detalles, como si escuchas la música y entras dentro de la música y te dejas flotar. Un poco más tarde pues tuve la oportunidad de estudiar a la Universidad de Montreal, de estudiar jazz, como fue un poco más después que me metí como realmente en el jazz, y tuve oportunidades un poco
Voy a decir fea, porque al final es como ya yo estaba trabajando de música ya desde los 17 años, tocando con mucha gente de diferentes culturas, ¿no? que me apoyaban y que compartían mucho conocimiento conmigo. Y cuando entré en la universidad, pues me topé con otro tipo de gente, con profesores que no creían en mi potencial, que creo que una grande parte de eso fue por ser mujer, ¿no? La mayoría de mis mentores de trompeta que tuve en contexto de escuela, la mayoría de ellos de una forma u otra trataron de convencerme de cambiar de carrera o de estudiar educación o de estudiar otra cosa que me decían que no tenía futuro tocando música. Y poco a poco, más que me lo decían, más que empezaba a creérmelo, aunque en el mismo momento yo estaba yo estaba viviendo de música, estaba pagando renta, tocando trompeta, pero había esa gente que no sé realmente, yo no estoy en su cabeza, no sé si es consciente, pero estaban empezando a destruir mi sueño. Ya yo estaba como casi a punto de dejarlos ganar, ¿no? De cambiar de plan de carrera y ver qué es lo que podía hacer. Y ya como había perdido la confianza y estaba pensando parar, hacer otra cosa, y tuve la oportunidad de tocar estaba tocando en la Big Band de la universidad, y la universidad invitaron un señor que se llama Gerardo Piloto, que es tremendo baterista de Cuba, que tocaba con Iraquere y con Chucho Valdés en la época. Y él vino con su banda, con una parte de su banda, a tocar con la orquesta de nosotros. Y llevó uno de sus trompetistas, que al final estaba sentado al lado mío, y de repente me dice, no, pero qué bien tocas la trompeta. Y yo estaba tan acostumbrada ya a tener comentarios negativos, que cuando me dijo ese comentario, yo estaba como medio sorprendida. Y él se dio cuenta, y como empezamos a hablar, que yo no hablaba español todavía en ese momento, yo hablaba solo francés e inglés, y él casi machucaba el inglés, ¿no? Pero pudimos comunicar, y él me estaba diciendo, me estaba hablando de la escuela en Cuba, que a lo mejor me decía, no, pero a lo mejor ve a estudiar en La Habana, los profesores son buenos, quizá te puede cambiar la onda, ¿no? Así que pues le escuché, seguí la onda, le seguí la idea, y 6 meses después me fui a La Habana un mes para ver cómo era y hacer una audición para entrar en el Instituto Superior de Arte en La Habana. Y no hablaba español, como al final como no había audición como tal, como habían pasado ya los tiempos de audición y todo, y Gerardo Piloto me ayudó a hacer una audición, me llevó a la casa de la directora de la escuela y me hizo hacer una audición enfrente de ella nada más en la casa. Así que al final me aceptaron para entrar en ELISA. El primer día que llegué allá, había trompetistas estudiando en el patio de ELISA, juntos. Y es como en Canadá, pues cada uno estudia en su aula aparte. Es como no había más competencia, había más como cada uno en su lado, había menos comunidad. Y el primer día que llegué en Cuba, había como 6 trompetistas estudiando juntos, afuera, abajo de una mata, abajo de un árbol, ¿no? Y pues llegué ahí y me fui directo para allá para conocerlo a ellos, y con mis 3 palabras de español que me conocía, ¿no? Y fue mágico la comunidad. Realmente en Cuba lo más lindo fue el apoyo de todo el mundo, fue como todo el mundo como se apoyan entre ellos, y como me apoyaron a mí también, y es como realmente aprendí muchísimo. No solo de los profesores con quien estudié, que son profesores que realmente son apasionados de ser profesor y de enseñar, pero aprendí de cada oportunidad que tuve de compartir con músicos, con la comunidad, con otros estudiantes, con grupo con quien yo iba a ver, porque en Cuba toda la educación musical es en música clásica, así que para mí fue la primera vez que estudié música clásica, fue en Cuba. Pero ahí todo
ese sentido de compartir música, como toda la educación es solo en el género clásico. Toda la música jazz y la música tradicional se aprende entre ellos, enseñándose entre ellos en la comunidad. Así que hay como ese hábito de cuando tocas un concierto, invitas a otro músico más joven o alumnos o estudiantes o compañeros a subirte en tu concierto, porque así es como se comparte y cómo se aprende y cómo se vive la experiencia, ¿no? En general, estar en Cuba realmente me volvió es allá que me conecté con mi propio sueño, con yo mismo, y que me di cuenta que no importa lo que creen los demás, yo tengo un camino, eso es el camino que yo siento adentro y voy a seguir para adelante. Cuba es un lugar muy, muy, muy conectado también con las energías, con la tierra, ¿no? Con las energías reales que están alrededor de nosotros, y el camino propio de uno, pues ahí se puede conectar con su meta, ¿no? Y realmente es allá donde la primera vez me conecté con mi propio camino. Así que cuando volví de Cuba después es ahí donde empecé a hacer mi propio proyecto, ¿no? Y grabé mi primer disco en 2010, tenía 21 años. Volví a Canadá así ya con toda esa fuerza, ¿no? De que no importa, como una carapaza, ¿no? Como toda una ola de protección de todo lo que piensan los demás, los profesores toda la gente de la comunidad jazzística, que eran mayoritariamente hombre blanco, ¿no? Toda esa carapaza ya me protejaba de todo lo que pensaban ellos y empecé a empujar para adelante. Es como al final, eso es la música que yo quiero tocar, eso es lo que yo quiero hacer, y no importa si ellos no me llaman para hacerlo, pues lo voy a crear yo mismo. Así que es ahí donde decidí, pues me voy a hacer yo misma, encontró como jefa de mi propia carrera, ¿no? Pues le debo muchísimo a Cuba, estoy siempre agradecida de mi experiencia que viví en Cuba, porque si no hubiera ido a Cuba ni creo que hasta sería músico hoy, porque antes de ir a Cuba yo estaba realmente a punto de parar y me pasaba horas y horas y horas estudiando. Tomaba clase de piano, tomaba clase de percusión, estudiaba con Emilio del Monte, tremendo señor, profesor de percusión cubana, ¿no? Tomaba clase de timbal, de bongo, de conga, aprendiendo todos los ritmos tradicional cubano. Y es ahí donde empecé a componer, así que mi primera composición tiene mucha influencia de ritmo que estaba aprendiendo allá. Cuando volví de Cuba estaba un poco triste de irme de Cuba, así que mi mamá me trajo a Nueva York en 2010 por la primera vez. Y cuando llegué a Nueva York sentí un poco la misma energía que yo sentía en Cuba, como esa como necesidad de crear algo, de mover, es como el opuesto. A nivel de sistema es el opuesto completamente de Cuba, pero es el otro extremo, que al final es la misma, es como la misma sensación de hustle, ¿no? De emergencia, de intensidad artística que encontraba en Cuba, la encontré aquí en Nueva York. Así que desde 2010 tenía foco de venir acá, así que empecé a venir acá y a trabajar con grupos aquí, a conectar con gente. La primera gente con quien trabajé en Nueva York fue una banda de mariachi femenina que se llama Flor de Toloache, con Mireia Ramos, que es tremenda artista, que todavía es un violinista cantante, que es una de mis mejores amigas, y va a ser parte de mi próximo disco que sale en febrero. Y bueno, poco a poco venía aquí a hacer contacto, y es en 2015 que por fin como me establecí en Nueva York a trabajar, que ya tenía suficiente contacto aquí, que me sentía como cómoda financieramente como que confiaba que iba a tener suficiente trabajo para poder por lo menos sobrevivir y pagar renta, ¿no? No tuve apoyo, tuve mucho apoyo de mi familia, de mi parte, a nivel a nivel humano, ¿no? Y a nivel de confianza y a nivel de soporte emocional.
pero vengo de una familia que no tiene muchos recursos financieros, así que creo que de un lado es una bendición porque yo siempre aprendí a hacer mucho con poco. Así que me mudé aquí a Nueva York con 500 pesos en el banco y mi renta era 1000. Así que tenía que buscármela y me la busqué y ya llevo 10 años que ya ando trabajando, viajando y mi único trabajo realmente es tocar la trompeta, así que tengo suerte. Es un poco como la trompeta, es love-hate relationship, es como lo odias, pero no te puedes deshacer. Una vez que te agarró, es como nunca. You can leave New York, but New York never really leaves you. Es como tú puedes dejar Nueva York, pero Nueva York nunca te va a dejar. Hay algo muy espiritual con Nueva York que hay que dejar que te lleve. Es como, yo siempre digo que hace falta 6 años para realmente sentirse como en control en Nueva York. Como hay que tener paciencia y hay que tener mucha fe. Pero sí, creo que es un lugar donde puedes siempre soñar más, siempre tener más oportunidades, siempre. Es un lugar donde no te puedes quedar estañado. Es como si llevas mucho tiempo haciendo la misma cosa, empiezas a hundirte. Hay que volver a sacarse de su zona de confort para irse para otro camino. Es como es difícil, la renta es difícil, todo es muy caro, la cosa no paga mucho, pero siempre hay que empujar más y soñar más y salir de su comfort zone. Es un lugar donde siempre hay algo más que buscar y siempre hay un sueño más y la ciudad siempre tiene algo más que ofrecerte, así que es agotante y es inspirante a la misma vez. Me encanta. En 2013-14, justo antes de venir a Nueva York, tuve la oportunidad de ir a Colombia por un mes con una banda que se llamaba Gypsy Cumbia Orquesta, que es una banda basada en Montreal, que los dos directores son colombianos y tenían una fanfare, ¿no? Como un brass band de metales de Montreal con percusión afrocolombiana, y nos llevaron 35 músicos por un mes a hacer un tour de Colombia a tocar. Tocamos de Ipiales hasta Santa Marta, Pasto, a Bogotá. Yo me dije, pues ok, lo voy a hacer porque yo quiero conocer Colombia, nunca había ido a Colombia. Y me dije, pues voy a aprovechar y hacer un proyecto paralelo, ¿no? Como conocer músicos allá, porque para mí el jazz es una música de comunicación entre músicos que no se conocen, que vienen de background diferente y que a través de la improvisación crean una conversación, ¿no? Crean una conversación que al final, cuando uno escucha jazz, lo que escucha es esa conversación, que es música improvisada. Así que yo quería como hacer ese experimento en Colombia y conocí músicos a través de todo el país. Al principio empezamos en Cali y conocí un saxofonista muy conocido allá que se llama Jacobo Vélez, que tiene un grupo que se llama La Mamba Negra. Y teníamos una conexión porque él ha ido mucho a Cuba y estábamos muy conectados con el tema de Cuba, ¿no? Porque siempre toda mi vida, la experiencia que tengo en la vida musical, la mayoría del tiempo tiene algo que ver con Cuba, que al final demarca mi vida como mi principio de músico, ¿no? Y él me dio mucho nombre de músico, porque yo quería hacer como una conversación así entre músicos de diferentes partes de Colombia. Quería tener una conversación como triangular entre jazz, música del Atlántico y música del Pacífico de Colombia, que son dos géneros que son completamente diferentes. Escogí los músicos, llamando a todos los músicos de la lista por teléfono, explicándoles mi proyecto, y confié que todos eran buenos.
sin saber cómo tocaban, no lo conocía ni nada. Y escogí los músicos por cómo respondían al teléfono, por la vibra, ¿no? Como si entendían un poco mi locura de proyecto y mi idea. Y si se veían chévere y buena onda, pues son ellos que escogí para la grabación, porque al final es eso, como es todo improvisado y es todo una cuestión de vibra. Si las vibras son buenas, pues la música va a ser buena. Y eso exactamente fue de los 7 discos que he sacado. El disco que hice en Colombia fue el más mágico de todo, porque nadie se conocía, pues muchos de ellos no se conocían ni entre ellos. Y terminamos 3 días en Bogotá con 4 músicos del Atlántico, 4 músicos del Pacífico, tradicional, ¿no? Percusionista, y 4 músicos jazz de Bogotá. Y grabamos todos en un estudio en Bogotá, que es era el estudio de Santi Jiménez y Mauro Castillo. Así que mi sueño por los 5 o 10 años es seguir haciendo exactamente lo que estoy haciendo ahora. En realidad yo puedo decir que estoy viviendo mi sueño. Yo soñaba de vivir de la música, de compartir con mucha gente, de viajar a través del mundo y mi sueño es de hacerlo más, de tener más oportunidad de compartir, de ya empezar a tener un poco más como un team de trabajo. Sueño tener como eso, como un equipo de gente que ahora mismo estoy como formando, ¿no? Ya tengo alguna gente que me están empezando a ayudar y yo sueño grabar más discos, sacar más discos. Ya tengo 3 discos que van a salir este año. Tengo un segundo disco con mi proyecto Latin Jazz que va a salir al principio de 2025. Grabé un disco a dúo con un tremendo bajista de Francia que se llama Jean-Philippe Viret, que es una persona hermosa. Un señor bajista que su hijo es también trompetista, así que él sabe muy bien tocar con trompeta, y grabamos eso en París en 2023 y el disco va a salir en los próximos meses. Y otro disco a dúo que grabé con un pianista español que vive aquí en Nueva York, que es uno de mis primeros amigos que hice en Nueva York, se llama Albert Marqués. Y hicimos un experimento, como saliendo del COVID, hicimos un experimento que nos metimos en un estudio en Brooklyn 8 veces en un año, que cada uno traía una composición, improvisábamos algo y un estándar como típico de jazz, y grabábamos por 1 hora sin volver a escuchar nada y repetimos el proceso 8 veces antes de sentarse y escuchar todo, y de ahí pues va a salir 1 o 2 discos porque tenemos un montón de repertorio. Fue un experimento, ¿no? Como súper interesante. Me encanta producir discos, producir música. Si yo podía grabar 3 discos míos por año, lo haría, pero no, sería un poquito demasiado. Y tuve la oportunidad durante la pandemia, en 2020, hay 2 muchachas que estaban buscando una productora femenina que tenía conocimiento en ritmo latinoamericano, ¿no? Y las 2 no se conocían, pero por casualidad las 2 se acercaron a mí como casi al mismo tiempo para pedirme de producir su disco. Y yo había producido ya 8 discos a mi nombre, pero nunca había producido así musicalmente disco para otra gente, así que acepté la meta y aprendí todo el año 2020, aprendí cómo hacer eso, ese trabajo de acompañar a otra artista produciendo su música, ¿no? El trabajo de productora realmente es de solo acompañar al artista en su propio camino, no es de hacer que la música suene como tú, pero solo de agregar tu conocimiento para ayudar a que el sonido de ese artista o esa artista suena como ese artista quiere. Y desde eso pues he producido 3 otros discos, contando el disco de una flautista gaitera en Bogotá, que es una gran amiga que conocí en La Habana
también en 2008. Pues sigo ahí produciendo, me encanta producir, me encanta pasar tiempo en el estudio y entrar en la vibra de los demás. Ahora estoy produciendo el disco de una pianista sueca que se llama Manon Moulnier, que es tremenda, que también tenemos esa conexión con Cuba, que ella pasó mucho tiempo en Cuba. Y estoy aquí produciendo su disco en Nueva York. Y ya, quiero producir más, es otra parte de la cosa que quiero hacer en el futuro. Como por ejemplo el concierto que hice esta semana, terminé el concierto y me vino a ver una niña, tenía quizá 12 años, que toca piano y estaba así mirándome con los ojos súper grandes. Y yo sé que ese día ella me vio tocar y para ella tiene el ejemplo de que ese puede ser una posibilidad para ella, ¿no? Como me gusta mucho inspirar. Y una de las cosas que yo quiero hacer más es también como involucrar en mis viajes como momentos de workshop, ¿no? Pero de compartir con niñas, con gente, con muchachas músicos, solo para que tengan el ejemplo que yo no tuve cuando yo era niña, ¿no? Como no tenía esa proximidad a mujeres músicos que eran artistas independientes, que hacían su carrera porque da miedo, da muchísimo miedo y es un mundo que todavía hoy en 2024 es un mundo que es muy controlado por los hombres y muy controlado por los hombres blancos también. Es que si uno tiene un sueño y que realmente confía y conecta con su sueño y con su camino, que aunque hay cosas difíciles, siempre hay que confiar y trabajar duro, que siempre las cosas van a llegar y siempre hay alguien que te pueda ayudar. Uno no puede tener miedo de ir a buscar la inspiración y la ayuda que necesita para llegar a donde sueña llegar, porque todo el mundo merece seguir su camino. Si realmente lo que quieres hacer es tocar trompeta y pagar una renta en Nueva York tocando trompeta y viajar todo el mundo haciéndolo, pues aunque no necesariamente tienes los recursos o que no necesariamente desde el principio sabes cómo lo vas a lograr, si es realmente lo que quieres hacer, ten fe y lo vas a lograr. Si lo has logrado, lo puede lograr cualquier gente. Así que